A través de la reforma incorporada por el artículo 94 de la Ley 27.742, se incorporó una modificación al artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo. Específicamente, este artículo dice que una de las partes puede hacer denuncia del contrato de trabajo en caso de inobservancia por parte de la otra de las obligaciones resultantes del mismo que configuren injuria y que por su gravedad no consienta la persecución de la relación. La valoración deberá ser hecha prudencialmente por los jueces, teniendo en consideración el carácter de las relaciones que resulta de un contrato de trabajo, según lo dispuesto en la presente ley y las modalidades y circunstancias personales en cada caso. Acá vamos a ver que la facultad del juez se refiere a esta personalización de la injuria y que explica la imposibilidad de una tipicidad similar a la del derecho penal y justifica la concesión de amplias facultades del juzgador para valorar las acciones y omisiones de las partes. Acá lo que se tiene que tener en cuenta es valorar la gravedad y la entidad de la causal por la cual se va a rescindir el contrato de trabajo, conforme lo previsto en el artículo 10 de la Ley de Contrato de Trabajo. Las pautas deben ser prudencia, tener en cuenta el carácter de las relaciones, las modalidades y circunstancias personales de cada caso. Y siempre el empleador tiene que tener en cuenta que el objetivo es preservar el vínculo laboral. En particular y en concreto, la introducción o la modificación que se hace con esta modificación de la ley bases es que podrá configurar grave injuria laboral. Se establece como causal objetiva de extinción del contrato de trabajo la participación activa en bloqueos o tomas de establecimiento. Se presume que existe injuria grave cuando durante una medida de acción directa, la ley establece en el punto A, se afecte la libertad de trabajo de quienes no adhieran a la medida de fuerza mediante actos, hechos, intimidaciones o amenazas. B. Se impida o obstruya total o parcialmente el ingreso o egreso de personas y o cosas al establecimiento. Y C. Se ocasionen daños en personas o en cosas de propiedad de la empresa o de terceros situadas en el establecimiento, instalaciones, mercaderías, insumos y materias primas, herramientas, etc. O se las retenga indebidamente. Previo al distracto, el empleador debe intimar al trabajador al cese de la conducta injuriosa, excepto en el supuesto de daños a las personas o cosas previstas en el inciso C, donde la producción del daño torna inoficiosa la intimidación. Acá podemos ver que el antecedente está dado por el decreto 70 del año 2023, que el artículo 80 establece que configura injuria laboral grave la participación en bloqueos o tomas de establecimiento. Acá hubo una modificación en la Cámara de Senadores a través de la Ley 27.742 que establece que el comportamiento del trabajador puede configurar justa causa de despido bajo ciertas condiciones. Primero establece la posibilidad, al decir podrá. Esto, en anterior el decreto solo decía participación y ahora la ley exige que ésta sea activa. En segundo punto, el decreto establece como una consecuencia o como una presunción ciertas circunstancias, o sea que estamos hablando de una presunción iuris tantum. Y en tercer lugar, establece como requisito que debe haber una previa intimación en el caso de los incisos A y B, y en forma directa, sin contemplación subjetiva ni derecho al descargo, cuando se dé la hipótesis establecida en el inciso C, cuando habla de daño. Se regula un aspecto de la expresión individual del ejercicio del derecho de huelga, independientemente de su licitud, solo se considera el comportamiento del trabajador. La norma formula una hipótesis podrá. ¿Qué quiere decir esto? Que le da, a su vez, digamos, es una facultad que tiene el empleador de extinguir el vínculo, pero le da el carácter de causal objetiva, es decir, que elimina toda posibilidad al juzgador de analizar y meditar las circunstancias
personales del caso. Cuando habla de participación activa, debemos referirnos o remitirnos a lo que establece la OIT, en donde permite la posibilidad de participar de medidas de fuerza o de huelgas, pero siempre en tanto y en cuanto éstas sean o se desarrollen de manera pacífica. Cuando se refiere a bloqueos, se trata de esta acción de obstruir o impedir el funcionamiento normal de un lugar, generalmente con el objetivo de protestar o de causar problemas. Esto puede implicar impedir el acceso, dificultar la actividad comercial o laboral o cualquier otro acto que perturbe la actividad habitual del lugar. Cuando habla de tomas de establecimiento, se refiere a la usurpación. En el ámbito legal, la toma puede referirse a la ocupación ilegal del inmueble o lugar o a la retención de un lugar con fines de protestas. Como decía recién, esta es una presunción iuris tantum que admite prueba en contrario y que es a favor del empleador. Redacta las conductas sin aludir al trabajador en particular. Habla al referirse a se afecte, impida o obstruya. Esto es impersonal. Se establece la necesidad de intimar previamente al trabajador para el cese de esta conducta. Y acá también se refiere a la comunicación, a que debe haber una invariabilidad o debemos tener en cuenta lo establecido en el artículo 243 de la Ley de Contrato de Trabajo, en que no puede haber una modificación de la causal. Es decir, se deben identificar las conductas que impiden la prosecución de la relación laboral y la intervención personal de ese trabajador al que se va a desvincular. Salvo en el supuesto que prevé la norma de daño, en donde acá la cuestión o lo que vamos a verificar es que en la mayoría de los casos, cuando se recurre a las medidas de acción directa, o sea, cuando hay una huelga, hay un daño. Entonces, en este caso, también va a depender de la valoración que haga el tribunal, que evalúe esta supuesta conducta como un incumplimiento a los deberes del trabajador. El decreto 847 del año 24 no reglamenta en particular este artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo. A través de la resolución 901 del año 24 se establece un protocolo de actuación ante los bloqueos. Allí el artículo primero establece que se entenderá por bloqueo a las maniobras, dispositivos, vallados u obstáculos de cualquier naturaleza que impidan, dificulten o amenacen de forma actual o inminente el ingreso o egreso de personas, vehículos o mercaderías a un establecimiento productivo o de servicios en cualquier lugar del territorio nacional. El artículo 2 establece que los bloqueos podrán ser denunciados telefónicamente al número 134, por WhatsApp al número 011-385-24561 o por correo electrónico a la dirección bloqueos@minseg.gov.ar o los que en el futuro lo reemplacen. El artículo 3 establece que, recibida dicha denuncia, el Ministerio de Seguridad evaluará su verosimilitud y entidad. En su caso, pondrá los hechos en conocimiento de las autoridades competentes y, de corresponder, instruirá a la Secretaría de Seguridad para que efectúe el despliegue de las fuerzas policiales y de seguridad federales más próximas a fin de que hagan cesar el bloqueo y restablezcan el normal ingreso y egreso de las personas, vehículos o mercaderías en el establecimiento afectado. El artículo 5, por su parte, establece que el Ministerio de Seguridad comunicará de manera inmediata la información que recibiera la Secretaría de Trabajo y las personas físicas o jurídicas afectadas, a fin de que puedan proceder de acuerdo con lo previsto en el artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo y sus modificatorias. El artículo 6 establece que las fuerzas policiales o de seguridad federales recabarán las pruebas sobre el desarrollo del bloqueo, que incluirá la identificación de los responsables y participantes a fin de su inmediata remisión al juzgado penal correspondiente y al Ministerio Público Fiscal, sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior. De esta manera,
vamos a ver que, o lo que se puede plantear y lo que vamos a analizar a lo largo de las clases, es si realmente este artículo establece una colisión con el derecho de huelga que está específicamente resguardado y protegido en el Convenio 87 de la OIT. Claramente que esta medida de fuerza debe ser ejercida de manera pacífica, pero tiene límites. Y los límites van a estar dados al tema de los servicios esenciales, a las Fuerzas Armadas y en particular a que se desarrollen de manera pacífica. Con esto es una mera introducción a uno de los artículos que ha sido reformado por la Ley Bases y que vamos a desarrollar a lo largo de esta unidad.